Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Es el día del Señor y nos regocijamos como iglesia. Nos revestimos de júbilo y gozo, porque el Señor está vivo, porque ha resucitado, porque hoy nos ha llamado a sentarnos al banquete de la mesa de la palabra. Pidamos el Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe como guió a los apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20. Se decían los impíos: acerquémonos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 53 respondemos: el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. La segunda lectura del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 16 al capítulo 4, verso 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente estos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Les comparto el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, el Señor está instruyendo a sus discípulos y les está enseñando 2 realidades fundamentales del ser discípulo, del ser cristiano. Lo primero es: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Está hablando de su pasión. Y la segunda realidad sobre la cual les va a instruir en el Evangelio es sobre los puestos, que discutían por el camino y ellos se quedaron callados, porque discutían sobre quién era el más importante. 2 enseñanzas increíblemente poderosas y unidas por el misterio de Cristo Salvador. Lo primero, ¿qué significa la pasión de Cristo para el cristiano? Significa, primero, la manifestación más grande de que Dios me ama. La prueba de que Dios me ama es que ha muerto en la cruz por mí, ha pagado el precio de mi rescate. Y esto tenía que suceder. El Hijo del Hombre tenía que entregarse por nosotros. La importancia de la cruz cristiana, la importancia de asumir la cruz de cada día. Porque si el Señor anuncia la pasión para sí mismo, a la vez está anunciando la pasión para los discípulos. Por eso cuando los hijos de Zebedeo le preguntan si los puede sentar a la derecha o a la izquierda, ellos dicen: por favor, Señor, a través de su mamá. Él dice: ¿y podrán beber el cáliz que yo beberé? Y ellos dicen: sí, claro, qué rico beber el cáliz. Pero Jesús hablaba del cáliz de la pasión. Y ellos dicen: sí. Y él dijo: bueno, el cáliz sí lo van a terminar bebiendo, porque ellos también iban a vivir la pasión. Ellos también iban a vivir el martirio por Jesucristo. Pues el Señor vive la pasión, el Señor se entrega por nosotros y dice: y si me vas a seguir, si quieres ser de mi pertenencia, si quieres heredar el reino de los cielos, toma tu cruz y vive tu pasión. Hermanos, sin cruz no hay redención. Sin sufrimiento no hay vida eterna. Sin prueba no podemos entrar a la vida eterna. Y esto no significa masoquismo, esto no significa que vamos a buscar el dolor, sino que es propio de la vida cristiana sufrir. La obediencia pronta, alegre, obediente, eso no es fácil. La negación a sí mismo, las apetencias de esta carne, todo eso es ir viviendo la pasión. Y hay algunos a quienes el Señor les pide más esa pasión, y es sufrir una enfermedad, es sufrir
pruebas muy adversas. ¿Estás viviendo esa prueba? ¿La has vivido o la vivirás? Pues para ese momento es esta palabra que hoy te comparto. Anímate, no te desalientes y ten en cuenta que si estás viviendo un momento de prueba, de cruz, vas por buen camino. Vas por el camino cristiano, por el camino que el Señor trazó. Y para poder ir por ese camino y superar la pasión de Cristo en tu vida y no sucumbir, tienes que aspirar, no como los discípulos, a ser el más importante en el orden temporal, en el orden de esta vida terrena, sino que tienes que tener la mentalidad de Cristo, de que aunque era el Señor, en la última cena se puso una toalla en la cintura y se puso a lavarle los pies. El servicio como medio de cumplir la meta que Dios me ha trazado. En la vida cristiana no se vale la opresión. En la vida cristiana solo hay espacio para el servidor. Donde esté el Señor, allí estará su servidor. En la Iglesia Católica, en el cristianismo, el servicio es poder, poder espiritual. En el mundo, el servicio es servidumbre, el servicio es someterme. Pues, como dice el canto del grano de trigo que ha sido echado en tierra, hay que morir para vivir, para lograr triunfar, para lograr tener la corona que no se marchita, para lograr triunfar como Cristo Rey triunfó en la cruz. Tú y yo tenemos que elegir el camino del servicio, el camino de la pequeñez. Por eso el Señor les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y dijo, el que acoge a un niño como este, a mí me acoge. Tenemos que ser pequeños, frágiles, servidores de los demás. Que el Señor nos dé la nobleza del niño, la docilidad del niño, la inocencia del niño, la obediencia del niño, que se siente necesitado de papá, de mamá que lo cuiden. Los animo al servicio. El que viva con esa humildad, con esa sencillez, con esa pequeñez en su corazón, podrá vencer al demonio en el momento de la pasión. Podrá vencer al tentador, porque Jesús también fue tentado en Getsemaní, camino a la cruz fue tentado, pero Él venció porque su mentalidad no era de un líder político, su mentalidad era de un rey que da la vida por su pueblo. Vamos nosotros también a hacer lo mismo, vamos nosotros también a vivir el misterio de la fe cristiana. Y para esto necesitamos la fe, pero una fe sana, una fe verdadera, como dice el apóstol Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Ahí la fe no funcionará. Pero si pedimos y oramos con una intención espiritual, no de satisfacer pasiones, sino de satisfacer al Señor, el Señor nos dará la fuerza y la gracia de ir adelante, de vencer cada día. La gracia de nuestro Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día del Señor para todos.